alias Pablo Beltrán, en entrevista exclusiva con El Tiempo, negó conocer el supuesto atentado en Bogotá del que alertó el embajador cubano José Luis Ponce. Aunque la cubana es una de las agencias de inteligencia y espionaje más reconocidas a nivel mundial, para Beltrán al embajador lo asaltaron en su buena fe, una fuente envenenada. Beltrán atribuyó a ese mismo origen el documento secreto que El Tiempo reveló sobre una clara división en el ELN por diferencias internas que incluyen las actividades de narcotráfico. Explicó además que como negociadores de paz están desligados de cualquier tipo de actividad con asuntos militares. Con relación a la presencia de guerrilleros en Venezuela, asegura que es una exageración y que en esa zona tan amplia de la frontera común con una línea imaginaria hay población binacional. Por ese presunto ataque, lo que nosotros respondimos era que no conocíamos por estar acá, pero hicimos una hipótesis que fue esta. En las condiciones de conflicto en Colombia, este tipo de hechos ocurren como falsos positivos. O sea que al embajador fue alguien y le llevó una noticia falsa, se la presentaron como cierta y quiere decir que es una fuente envenenada. Esa es la explicación. Diría yo, lo asaltaron en su buena fe. Hay división del trabajo. ¿Por qué? Porque esto, como un equipo de negociadores de paz, salimos de Colombia a eso. Y a nosotros se nos desligó de cualquier tipo de actividad con asuntos militares. O sea, nos dedicamos a estar en la mesa de conversaciones. Y en Colombia ni nos enteramos ni tenemos que ver con operaciones militares. En este momento, en todas las zonas de Colombia, hay operaciones en contra del ELN. Por tanto, en todas las zonas de Colombia, también hay respuestas militares del ELN, que es muy distinto a que se diga que entonces hay un plan para hacer un ataque en Bogotá, que es lo que nuestra dirección, el día de hoy, en un comunicado expedido en Colombia, dice que eso no es cierto. Nosotros leímos el documento de la Unidad de Investigación del Tiempo y se trató de mostrar que era un texto producido acá. Eso es falso. Acá nosotros no hemos producido ese tipo de carta. Y nos parece que la fuente que le está pasando eso al Tiempo es parecida a la fuente que le llevó un informe falso al embajador cubano. O sea, quiere decir que estamos ante toda una operación de manipulación de información, asaltan la buena fe del embajador y ponen a la unidad investigativa del Tiempo también a difundir cosas que no son. Esa es nuestra valoración de ese hecho, de ese documento. Ya sobre el asunto del Ejército de Liberación Nacional en esa actividad, por estatutos nuestros, por mandatos del Congreso Nacional del ELN, eso está prohibido. En todas las zonas donde está el ELN y hay cultivos de coca, en algunas partes sí hay, en otras no, pero donde hay, se les cobra impuestos es a los compradores que vienen de afuera a comprar la base de coca, porque son zonas campesinas apartadas donde no hay laboratorios y la gente lo que hace es un proceso muy rudimentario de aplanar las hojas de coca para venderlas. Entonces, a los compradores que vienen a comprar esas hojas son a los que se les cobra un impuesto. Ese es, pudiéramos decir,
así como se cobra un impuesto a una actividad minera o petrolera que entra a ser en una zona, al que entra a comprar, a comerciar esas bases de coca, también se le cobra un impuesto. Pero eso no quiere decir que el ELN esté comprometido en cultivos, procesamiento, exportación, no, porque la política que tenemos ordenada es de deslinde categórico con el narcotráfico. Es una política que se adoptó desde el año 89, en esa época en Colombia había una lucha muy dura y estaba el gran capo Pablo Escobar haciendo y deshaciendo. Entonces nuestra organización tomó esa decisión, deslinde categórico con el narcotráfico. Venezuela tiene 2.200 kilómetros de frontera y en toda esa frontera, que va desde La Guajira hasta el Guainía, sí hay frentes del ELN. Otra realidad es toda la población que está en esa franja fronteriza es binacional, o sea, son familias de lado y lado. O sea, la población sí es binacional, pero la guerrilla que nosotros tenemos ahí no es binacional. No quiere decir que por momentos pase alguna tropa, regresa, o que en momentos incluso para atención de casos de salud se hagan allá, pero no quiere decir que haya operaciones propiamente, ni presencia permanente. ¿Cuánta, si se puede saber, sí, qué cantidad de tropas tendrían allá? Pues yo pienso que por lo menos un tercio, un cuarto del ELN está recostado en esa franja fronteriza. O sea, que son los departamentos de Guajira, Cesar, Norte Santander, Arauca, Bichada, Guainía. Hay muchas detenciones que se hacen en zonas donde está el ELN, que se hacen para prevenir infiltración de espías, pero son detenciones de pocas semanas o cuando mucho pocos meses. Esas liberaciones se hacen regularmente por intermedio del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ya hay otro tipo de retenciones o privaciones de la libertad que tienen que ver con pagos de impuestos, o sea, con un propósito económico. Ese tipo de privaciones de la libertad hoy en día son muy pequeñas, muy pocas. ¿Puede cuantificar unas y otras? Sobra el dedo de la mano. Sobre el dedo de la mano. Sí, son de las dos. De las dos, sí, son muy pocas, muy pocas. Alias Pablo Beltrán también se refirió a la liberación de secuestrados como gesto de buena voluntad para un futuro diálogo de paz y señaló que no es cierto que vayan a simular un diálogo con el gobierno con el único propósito de regresar al país y salir de Cuba.